Gracias por estar conmigo en esta ocasión. Ya creo que nuestros amigos de la página ya lo conocen a usted, me conocen a mí, nos han visto interactuar en el Facebook bueno, a mí también me ven en el Twitter. Y bueno, hoy tenemos un estudio bíblico, un tiempo muy especial. La verdad, aprecio mucho que en este tiempo donde hay mucha conversación acerca de política, ese tipo de cosas. Nosotros seguimos enfocados en lo que nos apasiona, que es la teología. Y todo esto se da a raíz, hermano Pablo Rideki, se da a raíz a lo que ocurrió la semana pasada. Estamos hablando acerca de la justificación y se comenzó a hacer acerca de la justificación objetiva, la justificación subjetiva. Yo creo, pastor, la primera cosa que me gustaría poner sobre la mesa es, eh, bueno, si vemos esto como una pirámide, Ujú. la base de la pirámide sería obviamente las escrituras. Encima de la escritura viene la parte teológica, la parte nuestras confesiones de fe como luteranos, sería la segunda etapa o la segunda fundación. Pero creo que sería de mucha ayuda, Pastor Rideki, eh, si comenzamos definiendo los términos. Mm. ¿Qué es justificación? ¿Qué es expiación? ¿Y por qué toda esta confusión? ¿Por qué no comenzamos por ahí? Sí, la expiación es lo que Jesús hizo en la cruz, ¿verdad? Okay. Es el pago por los pecados del mundo. Es lo que la ley requiere para satisfacerse, para que un pecador pueda ser perdonado, porque la ley no permite el perdón. La ley misma condena, acusa y condena. Correcto, Y si alguien se quiere escapar de la condenación de la ley tiene que ser satisfecha. correcto. Y la ley requiere la obediencia, la justicia y la pena o el pago o el castigo del que pecó, o de la persona que ha pecado. Entonces, la expiación es satisfacer la ley o la satisfacción de la ley. Ujú. Okay. Y la justificación es la aplicación de aquella expiación a una persona para que pueda tener algo delante de Dios, una prueba, tal vez, una prueba de que, mire, Jesús dio su vida por este pecado, por estos Ujú, pecados. ujú, Y aquí está la justicia de Jesús, ujú, que ya tengo por la fe ujú. que fue dada a mí por el Espíritu Santo, por medio de la palabra o los medios de gracia. Correcto. Así que con eso en la mano, Dios, el juez, en su corte, en su tribunal, me puede justificar, me puede declarar inocente. Ujú. Me puede declarar inocente porque cuento con la expiación que hizo Jesús ahí en Claro. la mano. Yo teniendo esa expiación en la mano, o sea, teniendo la fe en esa expiación, entonces Dios tiene todo lo necesario para justificarme. Excelente. Y yo creo que no sé si estará de acuerdo con estos dos ejemplos que voy a poner aquí a continuación, pero creo que serían muy pedagógicos, serían muy didácticos para nuestros amigos que nos escuchan. Por ejemplo, vemos el jardín del Edén, Adán y Eva pecan. Hubo un pecado, hubo un crimen, hubo una pena. Justamente Dios, si hubiese querido, hubiese podido eliminar tanto a Adán como a Eva. Pero Dios es justo, Él no puede dejar. Estoy siguiendo el pensamiento que usted puso al principio. Dios no puede dejar el pecado vagar sin que nadie se haga responsable por eso. Si Adán y Eva no se hacen responsables por eso, ¿quién se hizo responsable por ese pecado? Usted ya sabe la respuesta. Fue el animal que fue sacrificado. Entonces, el animal pagó el precio del pecado de Adán y Eva, y luego ellos fueron, digamos, justificados cuando ellos son revestidos con las pieles de ese animal. Obviamente estamos hablando de Génesis capítulo 3 o 4, me falla la memoria. Luego también uno ve, para el tiempo del Antiguo Testamento,
que el animal es sacrificado, o por ejemplo, para el tema de Moisés, cuando el ángel de Jehová iba a pasar sobre el campamento, ¿qué tenían que hacer estas personas? Agarrar la sangre de un animal que había sido sacrificada y aplicarlo o rociarlo en las puertas, en las paredes de cada casa. O sea que no solamente era necesario la expiación o el sacrificio de un animal, sino que también tenía que ser aplicado por la fe a la persona o al dueño de la casa, al líder de ese hogar, colocándole sobre las paredes o sobre la puerta de esa casa. No sé si ese ejemplo tiene sentido. Creo que es una buena manera de explicar la diferencia entre la expiación y la justificación. ¿Está de acuerdo conmigo? Sí, más o menos. En Génesis, no sé si estamos especulando un poco, Ok. es demasiado el sacrificio del animal, ¿cierto? Dios los revistió de la piel de un animal después de quitarles del jardín. Pero no dice nada de eso en Génesis, así que si no especulamos demasiado, entonces lo que tú dijiste sobre la Pascua, Ok. Pascua y la sangre del cordero, sí, la Biblia enseña eso, que ese animal dio su vida y Sí. tomaban la sangre y la rociaban sobre pues las puertas de las casas. O aún más en el día de la expiación, en Levítico 16, creo que es el 16, el sacerdote tomaba varios animales y su sangre y rociaba su sangre sobre el pueblo de Israel. Y ahí estaba la sangre y la aplicación de la sangre. Y muchas Sí, de las veces en el Antiguo Testamento estaban juntados esas dos correcto. cosas. O sea, un israelita traía un animal para sacrificarlo, el sacerdote lo aceptaba y junto con la expiación iba también la justificación o el perdón de los pecados. La misma persona traía el sacrificio, se hizo el sacrificio, ahí junto el perdón Correcto. acompañaba todo eso. Ahora, Ok. la sangre de Jesús es la única cosa que realmente expía el pecado o Claro, paga el pecado. Así claro. que las cosas del Antiguo Testamento eran dibujos de eso. Eres exacto. Y la sangre de Jesús derramada de una vez por todas, Ujú. eh, ya está derramada, no hay que derramarse de nuevo, no hay que Claro, pagar nada más, no hay que sí. sufrir nada más. Pero esa sangre, ese sacrificio tiene que ser aplicados a una persona para que la persona tenga la justicia de Jesús en Claro. la mano. Sin eso, aparte de la imputación, y ahora estamos hablando de los términos técnicos de la justificación, pero la aplicación de la expiación de Jesús es lo que justifica a la persona, porque Dios eh, atribuye el sacrificio al creyente. Claro, claro. Bueno, y muchas gracias por la corrección, hermano Rideki, porque yo siempre, bueno, de repente sí es especulación, porque el texto no lo dice textualmente, pero yo siempre pensé, bueno, está la sangre del animal, yo lo veía como una especie de protoevangelio, ¿no? Que se le llama el protoevangelio bueno, esto está representando la figura de Cristo más adelante, pero sí tiene razón, no está explícito en el texto, ¿cierto? Sí, tiene sentido eso, pero el protoevangelio es la misma promesa de Génesis 3:15, Ajá. que la simiente de la mujer iba a venir para vencer Ah. a la serpiente, al Tiene diablo. razón, tiene Bueno, razón, tiene razón. Otra cosa que también hemos visto algo muy lamentable que también hemos visto, hermano Pablo, es ah, creo que nuestras confesiones son bastante claras. Tenemos la confesión de Augsburgo, lo tengo aquí enfrente, si usted desea lo puedo leer para que los amigos lo escuchen sí, y luego después usted, bueno, haga su comentario y diga qué es lo que significa, por qué ha sido torcido esto. Me parece que es bastante claro, bastante explícito. sí, Es la Confesión de Augsburgo, la parte 4, la cuarta tesis o el cuarto artículo. capítulo, si se quiere, artículo, y dice, la justificación.
Además, se enseña que no podemos lograr el perdón y la justicia delante de Dios por nuestro mérito, obra y satisfacción, sino que obtenemos el perdón de pecado y llegamos a ser justos delante de Dios por gracia, por causa de Cristo, mediante la fe. Si creemos que Cristo padeció por nosotros y que por su causa se nos perdonan los pecados y se nos conceden la justicia y la vida eterna, pues Dios ha de considerar e imputar, la palabra que usted dio, la imputación, esta fe como justicia delante de sí mismo, como dice San Pablo en Romanos 3 y 4. ¿Dónde está la confusión aquí? ¿Cómo entra, cómo entra la confusión? Aquí pareciera que es bastante claro, donde dice Sí, mediante la fe. sí, me parece muy claro también en el artículo, en la confesión. Realmente no debe de haber confusión ahí, porque ahí siempre lo hemos confesado que cuando somos justificados, no es antes de la fe, no es aparte de la fe, es cuando creemos o si creemos en que Cristo padeció por nosotros. Correcto. Entonces, que Cristo padeció por nosotros o hizo satisfacción por nosotros, así lee en latín. Lo que la traducción en español que leíste muy buena viene del alemán. El Ok, latín, el latín es parecido y no tiene otro significado diferente, pero dice quien hizo satisfacción por nuestros pecados. ok. De acuerdo, de acuerdo. Él ya hizo satisfacción por los pecados, pero somos justificados cuando creemos en esa satisfacción de Él. Y la satisfacción que Él hizo no es igual a la justificación objetiva. La Ujú. justificación objetiva dice que no solamente hizo Cristo satisfacción por nuestros pecados, sino que también Dios, por causa de esa satisfacción, ya declaró a todo el mundo justo delante de Él. Wow, wow. Si pudiéramos estar de acuerdo que Jesús hizo satisfacción por todo el mundo, bien, pero eso no quieren estar, no están contentos con eso los que enseñan la justificación objetiva. O sea que ellos van un paso más allá. No solamente expió, sino que también justificó a todo el mundo. Correcto. Y, ok, en esta parte podemos entrar entonces en los pasajes bíblicos que, digamos que son un poquito controversiales. Creo que ese sería la siguiente movida natural. Yo tengo aquí Romanos 5, pero ¿por qué no me lleva usted a los textos que usted ha notado, Pastor Rideki, que de qué pasaje bíblico podría salir esta idea de que Cristo justificó a todo el mundo? Cuál es el texto emblema, el poster boy si se quiere, Eh, de este tipo de cosas? pues he visto, no sé, 6 pasajes Ok. usados para ese propósito, tal vez 10, 8 o 10, pero realmente son, eh, dependiendo, 2 o 3 pasajes que se Ok. usan para probar eso. Vamos a ver si estamos en sintonía. Yo tengo Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Ese es uno de los pasajes que usted tenía en mente. Eh, Se usa ese pasaje a Ok, veces, ok, pero como queda muy claro que no es el mismo tema, ok, eh, no todos usan ese pasaje porque es muy obvio. Dice ahí que ok, Jesús es la propicia o es la expiación de los pecados del mundo, ¿verdad? ok. Algo así. Déjenme verlo aquí en español. Sí, Eh, sí, la expiación no solamente por nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo, ¿verdad? ok, ok. Sé, pero como hemos platicado o hablado en Facebook, Ujú. ser la expiación por nuestros pecados no es igual a justificar a todo el mundo. Correcto. No dice nada parecido. Oh, sí, Estamos todos de acuerdo, no como, no como los calvinistas sí, que realmente enseñan que Jesús es la expiación no por todo el mundo o no correcto. los pecados del mundo. Sí, Los luteranos estamos de acuerdo que es la expiación por los pecados del mundo, correcto. pero eso quiere decir que Él ofrece a todo el mundo
la satisfacción que hizo en la cruz para que lo podamos levantar delante en el tribunal de Dios o usar. La palabra que se usa Melanchthon en la En el Ochi, en el no, Ochi comunes, no, ¿no? ahí mismo en las confesiones luteranas, en la Oh, confesión de Augsburgo y la apología, ok. la palabra que usa Melanchthon es usar o emplear la satisfacción de Cristo o usar pues la expiación. Ujú. La usamos delante de Dios creyendo en lo que Jesús hizo por nosotros y en la Amén. promesa que Dios nos quiere justificar mediante esa expiación o por causa Ujú. de esa expiación. Ujú. Entonces, 1 Juan 2, versículo 2, claramente enseña la expiación universal, pero, Correcto. pero no dice nada sobre la justificación. De hecho, si retrasamos unos 3 versículos a 1 Ujú. Juan 1, Ujú. versículo 9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y, Sí, y limpiarnos de toda maldad. sí. Ahí mero habla del perdón de pecados y la justificación y lo liga con el confesar nuestros pecados. La base de esa justificación es la expiación que hizo Jesús, de que Juan habla en pues, capítulo 2. Sí, Pero el contexto es muy importante. claro. O sea que el punto que estaba tratando de hacer Juan, el apóstol Juan, San Juan allí, era completamente diferente. Él estaba haciendo hincapié en la bondad de Dios basado en la expiación que él hizo por todo el mundo, para que todo el mundo, aquella persona que confiesa sus pecados, tenga la libertad de que hey, Cristo, esta muerte, esta sangre también está disponible para ti. Si confiesas o crees, bienvenido serás. Ese era el punto que él estaba tratando de hacer en ese pasaje, Así, ¿cierto? así Ok. es. Otro pasaje que también vemos, no sé si estaremos de acuerdo en este. Ya me dice usted que Primera de Juan realmente no es muy utilizado porque es un pasaje un poco débil para esos propósitos. El otro que yo tenía aquí sería Romanos capítulo 5, específicamente el versículo. Dice, el versículo 6 creo que era el que un amigo me hizo hincapié, donde dice, porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Y ese pasaje entonces, no sé de qué manera se maniobra ese pasaje para tratar de decir que la justificación es para todos. Ese pasaje, el versículo 6 no he visto muchas veces porque, como dijiste, realmente no habla de la justificación. Eh, El ocho también dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. y Entonces, mucho más, habiendo sido justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. O sea que esos dos pasajes son aunados también, en que, bueno, Cristo murió por todos, y luego el pasaje 9 dice, bueno, entonces de esa misma manera, si él murió por todos, mucho más seremos entonces justificados por su sangre. O sea, visto solito esos pasajes aislados, dan la impresión de que, bueno, todos somos justificados. sí, toda esa sección de Romanos 5 es muy bello, Sí, muy bella, muy especial. sí, Pero viéndolo todo, empezando con el versículo 1, exacto. justificados pues por la fe, Sí, sí, tenemos paz con Dios. Y exacto, luego en el versículo 9, ya justificados por su sangre, etcétera. exacto. No está hablando de dos cosas distintas. No, No está hablando de dos justificaciones, una que es por la fe y la otra que es por la sangre de Cristo. no, Hay una sola justificación, la cual es por la sangre de Cristo mediante la fe. sí, Y sí. no hay dos justificaciones. No hay dos Así que justificaciones. el apóstol Pablo no está enseñando una primera justificación y luego una segunda justificación. No, Es la misma justificación. La base o la causa de la justificación, la causa pues de mérito, es la sangre correcto, de Cristo. Pero correcto.
¿cómo se aplica eso a nosotros? Mediante la fe. Exacto. Entonces, somos justificados por la sangre de Cristo y por la fe, pero son dos, si puedo decir, ingredientes o dos cosas necesarias para ser justificados. Correcto. Sí, eso, o sea, lo siento mucho por nuestros amigos que estarán viendo este show, esta entrevista, pero, o sea, lamentablemente no hay mucho que ver. O sea, esto me parece como exégesis básica. Esto es lectura y comprensión básica de la Biblia. Eh, Solamente tienes que leer 2 o 3 versículos antes del pasaje que estás ofreciendo y inmediatamente te das cuenta de que el texto no está enseñando lo que se está tratando de argumentar. Estamos, Correcto. como me gusta decir, haciéndole violencia al texto, realmente es lo que estamos haciendo. Así Sí. que ya van 2 pasajes. Primera es Juan capítulo 2, versículo 2. Hemos visto Romanos capítulo 5, versículo 9. Hay otro pasaje. Y pastor, si usted tiene, vamos a ver los pasajes que yo tengo aquí escritos y luego Está bien, vemos lo que usted está tiene, bien, ¿ok? sí. Aquí luego viene Romanos 4, 25, que fue otro pasaje que vi mencionado en la conversación, que Mm, dice que fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. O sea, como se dice, otra vez, en ese pasaje no se menciona la fe y se menciona casi de manera simultánea, fue entregado por nuestras agresiones y resucitó para nuestra justificación. O sea, cualquiera persona que quiere puede agarrar ese pasaje y decir, bueno, en el momento que Cristo fue resucitado, ya yo fui justificado. ¿Es eso lo que está enseñando ese pasaje? Eso es lo que eso es lo que aquellos creen que creen en la justificación objetiva. Así dicen ellos, que de momento Jesús resucitó de entre los muertos y en ese momento Dios declaró a todo el mundo justo, aunque no dijo nada. O sea, cuando Cristo resucitó, no hubo ninguna voz del cielo declarando a nadie justo, Claro, pero tiene la idea de que está en el corazón de Dios, que ahora Dios considera a todo el mundo justo, correcto. porque obviamente Jesús fue justo porque resucitó de entre los muertos Ujú. y obviamente el Padre aceptó su sacrificio por el mundo, de acuerdo, pero la Biblia nunca dice que en ese momento Dios hizo una declaración, ni en su corazón, ni con la voz, diciendo que todos están justos Ujú. delante de él. Entonces, este pasaje sencillamente quiere decir, Romanos 4:25, que sí, Cristo fue entregado a la muerte por nuestros pecados, como el sacrificio para pagar nuestros pecados. Y fue resucitado y que eso tiene una relación causativa con la justificación nuestra. Ujú. O sea, pero ¿cuál es la relación? Ujú. ¿Hubo una declaración de justicia, de justificación en ese momento? Ujú. ¿O fue la resurrección de Cristo, fue el propósito de la resurrección de Cristo, Ujú. nuestra justificación? Y es Ujú. así, ese fue el propósito de su resurrección, Correcto. para, para que Él pudiera ser la justicia nuestra delante de Dios. Pero Ujú. ¿cómo llega su justicia a ser la justicia nuestra? Pues Ujú. es por la fe. Sí. Mediante la fe, Dios imputa la justicia de Jesús a nosotros. Ujú. Y fue por esa imputación de justicia, por la fe, llegamos a ser justos a los ojos de Dios. Amén, amén, así de sencillo. Y hablando de bellezas en la Biblia, Pastor Rideki, tengo otra belleza para usted. Ajá, Mire lo que dice el pasaje, ese mismo capítulo, unos versículos más adelante, en ajá, el versículo 20 dice, sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, estando plenamente convencido de lo que Dios había prometido. Y luego el versículo 22, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y luego más adelante dice, el versículo 24, sino también por nosotros, a quienes será contado como los que creen en aquel que levantó de los muertos. O sea que aquí lo que está hablando, esto es
me parece interesante cómo un pasaje, un capítulo entero, que es una poesía, un poema a la fe de Abraham, Sí, sea totalmente, se echó al tinaco para enseñar que, bueno, eso no es importante, pero es el punto principal. sí, que igual con Abraham, con nosotros, es igual. Exacto, Él exacto, creyó en la promesa de Dios y a propósito, una promesa que no había acontecido todavía, no se correcto, había cumplido. correcto, Una promesa de algo que iba a acontecer. correcto. Abraham creyó y esa fe en la promesa de Dios de algo que iba a suceder, Dios contó esa fe a él como justicia. Y dice Pablo, el argumento total de Pablo es que es igual para nosotros. Dios Exacto, promete justificarnos por causa de la expiación de ujú, Cristo. exacto. Resucitó a Cristo y dice, cree en Él. No está muerto, está vivo. Y al creer en Él, Dios nos justifica igual que justificó a Abraham, mediante la fe. No está introduciendo otro tipo de justificación que Ujú, sucedió cuando Jesús resucitó. Es la justificación de la misma manera en que sucedió para Abraham. así es. Todo el capítulo 24 habla así, y el próximo versículo, después del 25, Ujú, es capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios. Así ujú. que realmente fingir que haya otra justificación en el versículo 25 Ajá. que no sea la misma que en el 24 o capítulo 5, versículo 1, Sí. no es honesto. Sí, y a mí me llama poderosamente la atención, hermano, que hay tres movimientos en esta pequeña sección. Dice, Abraham no titubeó con incredulidad, o sea, era un hombre firmemente creyendo la promesa, no tuvo duda alguna. Esta es la primera cosa. Luego dice, se fortaleció. Dice, plenamente convencido. Y luego viene lo que a mí me atañe, lo que me corresponde hoy a mí y a usted y a todos los otros los creyentes en el año 2021. Dice, no solamente a él, sino también a nosotros. Sí, ¿Cómo es posible no ver eso tan claro? O sea, pero si quieres ser eh, justificado, sigue el ejemplo del padre de la fe, exactamente. Abraham. Y fíjese que este es el pasaje principal citado no sé cómo se llama en español, pero el documento oficial del sínodo de Missouri, Oh, the brief statement, cuando sí. enseñan sobre la justificación en el brief statement, este Una es el pasaje, declaración corta. así es. Sí. Este es el pasaje que se cita, Romanos 4:25, para probar que Dios ya declaró todo el mundo justo delante de él. Sí. Terrible. No, yo no sé. Bueno, qué pasajes tenía usted en mente? Porque de repente usted tenía algunos pasajes también que ha notado que se han utilizado, Pastor Rideki. Eh, a ver, porque yo tengo uno adicional, pero este pasaje que tengo, y lo podemos hablar después, es más de nuestro lado, o sea que enseña claramente de que es a través de la fe y todo lo demás. Pero sí, ¿qué pasaje tenía usted ahí en mente? Sí, pues el pasaje eh, que se usa en el Wells, en el sínodo de Wisconsin, Ok, el pasaje principal para ellos es el Romanos 5:18. ok. Ok, Romanos 5:18, aquí en esta traducción lo tengo así. Así que, como la ofensa de uno alcanzó a todos los hombres para la condenación, así también la justicia realizada por uno alcanzó a todos los hombres para la justificación de vida. Ujú. Y así lee en español. Eh, Hay varios problemas con eso. ¿Cuál pasaje era ese otra vez? Disculpe, pastor. ¿Qué pasaje era? Romanos 5:18. Ok, muy bien, muy bien. Romanos 5:18. Ok. Leí. Eh, Pues en el griego, si Ujú. estamos volviendo al idioma original, Sí. no hay ningún verbo en Ujú. toda esa oración.
no hay ningún verbo. Son puros sustantivos y adjetivos y preposiciones, etcétera, pero no hay verbos. ¿De dónde vamos a sacar los verbos? ¿De dónde los vamos a buscar? Pues en inglés o en español hay que usar verbos en una oración. Sí. Pero en el griego del apóstol Pablo, él y sus leyentes sabían, pues se puede entender por el contexto, ¿verdad? Okay. Para nosotros, ok, entonces la justicia alcanzó, pues no hay alcanzó en el griego. Okay. Entonces, ¿qué verbo vamos a usar? Pues el 17 y el 19 usan verbos en el griego. El 19 usa el verbo al final, muchos, por la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos. Sí. Tiempo futuro, ¿verdad? Muchos serán constituidos justos. ¿Por qué no usamos un tiempo futuro en el 18? Porque el griego ni siquiera tiene verbo. ¿Cómo vamos a probar una doctrina basado en un pasaje que no tenga verbo? No es una manera sabia de hacer la interpretación de la Biblia. Basar una doctrina en un pasaje que no traiga verbo. Correcto. Pero como quiera, el sentido está claro y los padres luteranos, todos vieron este pasaje como la justificación por la fe. Que Dios nos justifica por la fe. Sí, Jesús fue condenado por todos sus hombres. Y de hecho, hizo su obediencia para que todos fueran justificados o fuésemos justificados. No quiere decir que todos sean justificados. El intento de Dios, el propósito de Dios fue justificar a todos. Así es. Mediante la fe, pero no todos tienen fe. Correcto. Y este pasaje no sirve para ellos porque hasta nuestras confesiones luteranas en la fórmula de concordia, ¿verdad? En el artículo de la justificación, cita este versículo y dice que este versículo de Romanos 5:18 quiere decir lo mismo que somos justificados por la fe. O sea, tenemos una interpretación luterana oficial en las confesiones luteranas que interprete este versículo diciendo que quiere decir lo mismo que somos justificados por la fe. Entiendo. Así, para un luterano que quiera ser confesional, que quiera seguir las confesiones, usar este pasaje de manera distinta a la interpretación de las confesiones luteranas, no debe llamarse luterano. Sí. Y está perfectamente bien. O sea, si tú no quieres, porque me parece que es una cuestión de, es como lo que usted dice, si queremos ser confesionales. Ahora, si usted no quiere ser confesional, usted tiene un problema con el libro de Concordia o la fórmula Concordia, está bien, pero no se haga llamar tampoco luterano, porque es como decir, yo me considero católico, pero yo no voy a seguir el Concilio de Trento y yo rechazo la autoridad del Papa. Entonces usted es otra cosa, usted no sé, o sea, está en la tradición. Y no por ser grosero, ni por ser desafiante, es solamente una cuestión de lógica y de ser consecuente con las cosas. O sea, somos libres, todos somos hombres y mujeres libres. Ser honesto, sí. Y ser honesto, exacto. Ahora, tengo una curiosidad, porque usted menciona de que los padres luteranos, todos interpretaron este pasaje de esa manera. ¿Ellos por qué incluyeron ese pasaje? Ya para ese tiempo histórico, los padres luteranos estaban viendo que este pasaje estaba siendo violentado, estaba siendo utilizado de manera incorrecta. ¿Por qué hicieron la aclaración en las confesiones luteranas? Es una curiosidad mía. No sé si usted ha hecho estudio. No, sencillamente usaban estos pasajes como ejemplos de la justificación por la fe. Oh, ok. No estaban combatiendo contra en ese entonces, contra algún sentido de justificación universal o objetiva. Sencillamente los usaban como buenos ejemplos
de la justificación por la sola fe. Ok. O sea que para ese tiempo ni siquiera se estaba contemplando todavía, no había una disputa en cuanto a que, bueno, Cristo justificó a todos. Yo me imagino que habrá algún loco por ahí que en ese tiempo lo creía, pero de repente Sí. no era algo... No, hasta los 90, el ok. 1590, 92, por Oh, ahí fue cuando Samuel Huber empezó ok. a enseñar así, pero no para el año 1580, cuando fue suscrita la confesión, Ok. el libro de Concordia, Ujú. no hubo disputación sobre eso. Pero Johann Gerhard y Chemnitz y Lutero mismo, cuando hacían comentarios sobre Romanos 5, Ujú. siempre decían que es la justificación por la fe a que se refiere. Y hasta Lutero, citando este versículo, dice, pero ya que no todos son justificados, Ujú. etcétera. Mm. Ya, Mm. citando este pasaje, Lutero mismo dice, no quiere decir que todos sean justificados, pero los luteranos modernos se han aprovechado de la ignorancia de los padres luteranos y de la exégesis. Oh. Bueno, ahí está mi hija llorando. La- Pero Oye, sí, Huber tuvo la suerte o la dicha o la dicha de que ya Lutero ya estaba muerto para ese tiempo. O sea, obviamente Lutero muere para que 1546, 47 por ahí, y Huber viene en el 90. Melanchthon tampoco estaba en la escena, no sé si Gerard estaba en la escena, pero definitivamente hubieran desmoronado esa teoría de que Cristo justificó a todo el mundo. Sí, sí, pero obviamente. Y estoy de acuerdo con lo que usted dice también, Pastor Rideki, de que cuando no leemos nuestras confesiones, cuando no leemos lo que decían los padres luteranos, caemos en este tipo de errores groseros. Pero bueno, eso sería Romanos capítulo 3, versículo 18, dijo usted, ¿sí? fue 5, Romanos 5, 18. Ok. 18. ¿Qué otro pasaje aparte de ese tenía usted en mente? Hemos visto ya varios pasajes. Eh, Algunos hablan de Romanos 3, 23, creo que es el Ok. 20, es el 24. A ver, Mm, sí, el 24. El 23 dice, porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. ok. Y el 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, Sí. como demostración de su justicia. Dios la ha puesto a él como expiación por la fe en su sangre a causa del perdón de los pecados pasados, Mm, etcétera. Es una oración muy larga en el griego, empezando con el versículo 22 mm, hasta el 26. Es mm, una oración larga, pero por la fe, 22, por la fe, no hay distinción. Todos los que creen, por medio de la fe, mm, etcétera. Pero de momento citan esas dos palabras en español, siendo justificados. mm, ¿Ah? Pues el sujeto de eso, del 23, todos mm, pecaron, etcétera, y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. mm. Bien, pero ¿cómo son Correcto. justificados? Mediante la fe. La oración sigue y antes y después de esas palabras, está Mm, hablando del medio de la fe. Así sí. que no son justificados aparte de la fe. Mm, Todos son justificados mediante la fe, lo cual quiere correcto. decir que no todos salen siendo justificados o resultan justificados porque no todos creen. Correcto. Pero esa Correcto. es la única manera por la cual todos son justificados, que es por la fe. Y, Sí. y ese pasaje también está tan claro que hasta muchos que enseñan la justificación objetiva no lo usan, porque es muy claro que la fe es parte de todo esto. No hubo una justificación de todos de una vez y luego otra justificación por la fe. No es así. Correcto.
sea, por ponerle un ejemplo básico, a ver si usted estará de acuerdo conmigo, si tiene sentido. Es, por ejemplo, yo puedo decir, eh, todos los que tomaron agua se salvaron. Se- Eso no significa de que todo el mundo tomó agua. Estoy diciendo de que todas las personas que tomaron agua se salvaron. O sea que si te salvaste fue porque tomaste agua. Eso no significa de que todo el mundo, todo el pueblo, toda la ciudad tomó agua. O sea, es un ejemplo sencillo, de repente no muy sofisticado, pero creo que da el punto que quiero hacer aquí, y creo que es el punto que también está haciendo Pablo en esta carta, de que, ok, si tú eres justificado, lo serás por la gracia y a través de la redención de Cristo Jesús. Eso no significa de que todos están justificados. Está haciendo énfasis en la manera en que somos justificados, Correcto. no en una realidad de que todos somos justificados. Son dos cosas muy diferentes. Estamos leyendo mal la carta de Pablo cuando asumimos que, bueno, ya todos son justificados. No, no, no. Está haciendo énfasis o está diciendo la realidad de que si Pablo, que si Juan o Pedro son justificados, fueron justificados libremente a través de la gracia y de la fe en Cristo Jesús. No sé, me parece que es una lectura bastante sencilla y básica. No Sí, sé. sí, la enseñanza bíblica es muy sencilla y sigue siendo la misma a través de toda la Biblia. Correcto. Todos han pecado. Dios envió a su Hijo para morir para todos o por todos y invita a todos a creer en Él. Su Espíritu obra por medio del Evangelio para crear la fe Ujú. y todo el que cree será salvo. Sí, Punto. Así es el mensaje sencillo de la Biblia. sí. No hay que leer otras enseñanzas o otras justificaciones Ujú. al texto o Sí. ponerlo al texto. El Ujú. texto no es el mismo mensaje a través de todo. Y imagínense, si Pablo quisiera introducir otro tipo de justificación u otro momento de justificación, ¿por qué no quiso explicarse nunca? ¿Por qué nos ha dejado el Espíritu Santo teniendo que buscar una corrección o una distinción en la misma Ujú. palabra usada en Sí, el mismo párrafo, sí, pero justificación usada de dos maneras distintas? No, no nos ha tratado así. Nos ha sí, dado una palabra bien definida en la Biblia y bien correcto. definida también por los padres luteranos. Le envié hoy una traducción de Martín Chemnitz. Ok, sí, lo vi, pero no lo he leído todavía. Tengo que Sí, leerlo. pues léalo. Sí, porque es una explicación del proceso de la justificación. Y Ok. él lo define así como la misma definición bíblica de la palabra justificación. O Ujú. sea, su dibujo o su explicación o Ujú. aclaración de qué es la justificación, Chemnitz dice que esta es la definición bíblica de la justificación. Mm. Y, y y siempre tiene que ver con la fe. No hay escapatoria, no hay escapatoria. ¿Hay algún otro pasaje que le viene a la mente, Pastor Riddick, acerca de El otros pasajes único otro que muchos usan y casi todos usan es el segundo de Corintios Ok, 5, creo que es el versículo 19. Si 2 Corintios. uh-huh. Segunda de Corintios 5, versículo 19. Ok. Que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus transgresiones y encomendándonos a nosotros la palabra de la reconciliación. Ujú. ¿Ok? Y ahí esa frase sacan de ahí, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Ujú. Y dice, pues ya Dios ha reconciliado a todo el mundo Sí. en Cristo. Pero eso primero no dice que ya reconcilió al mundo consigo mismo. Ujú. Dice, estaba en Cristo reconciliando, estaba haciendo algo en Cristo. Es,
Y cierto, Jesús por medio pero ¿cómo? ¿De qué manera estaba reconciliando al mundo? ¿En la cruz, en el cuerpo de Cristo cuando estaba muriendo o resucitando de entre los muertos? No, sino por medio del ministerio de Jesús, en quien estaba Dios. O sea, y así siempre lo han interpretado los padres luteranos, que como Dios estaba en Cristo, o sea, es la unión personal, ¿verdad? Que Jesús es Dios y hombre. La unión hipostática. ¿Quieres ser reconciliado con Dios? Pues aquí estaba Dios caminando sobre la tierra en persona. Wow. ¿Y cómo reconciliaba al mundo consigo mismo cuando caminaba sobre la tierra? Pues no en su corazón, sino diciendo, te perdono tus pecados, o tus pecados te son perdonados. Sí. Y eso fue el ministerio de Jesús. Y Sí. no importa si fuera publicano, gentil, judío, cada uno que venía a él, creyendo en él, a esa persona Jesús le perdonó sus pecados, le reconcilió con Dios. Y ese es el punto, y eso es también como Chemnitz lo explica en su examen del concilio de Trento. Que Dios sí estaba reconciliando al mundo consigo mismo en Cristo, sí. No sin medios, sí. sino mediante el ministerio. Sí. Y eso también es el argumento del apóstol Pablo en esa parte de 2 de Corintios. El ministerio es el medio que Dios usa para reconciliar a los hombres pecadores consigo. O sea que si entiendo bien, y ese es un tremendo pasaje, no lo había considerado. Voy a sentarme a verlo con más profundidad. Es decir, que Cristo estaba reconciliando el mundo consigo mismo en el sentido de que tú tienes Dios hecho carne en medio de los hombres, Emmanuel, Dios con nosotros, caminando de pueblo a pueblo y hablando con mujeres y hombres y gentiles, israelitas, y literalmente Dios está hablando contigo, y si crees en Él, a medida que Él lleva su ministerio, porque es un ministerio que estaba sobre ruedas, sobre piernas, estaba en carne, sanando personas, gente creyendo en Él, etcétera. Él estaba reconciliando a Dios, pero es un misterio porque es Dios a través de Cristo, que también es Dios, reconciliando al mundo con Dios, con Dios Padre. O sea, pero era como, era en movimiento, era andante, o sea, estaba en el proceso de él ir caminando, como dije, estaba reconciliando al mundo consigo mismo y obviamente con el Padre, o sea, la Trinidad. Interesante. Pero, y eso también lo hacemos hoy en el 2021, a medida que la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, va reconciliando al mundo con Dios. Sí. El mismo misterio. Pero el apóstol Pablo hace ese mismo punto, que él y los demás ministros eran y somos embajadores de Dios, que seguimos reconciliando al mundo con Dios, como por medio del ministerio de la reconciliación, o sea, el ministerio de predicar el evangelio para que todo el mundo crea en Jesús y sea salvo. Sí. Pero no es aparte del ministerio, no es aparte de la fe. Imagínense, Cristo andando en el mundo, sí podemos decir que murió por Judas, que murió por los fariseos. Está bien, sí, murió por ellos. Quería que ellos también fueran salvos. Pero Jesús estaba reconciliando a Judas consigo mismo en la cruz. No estaba reconciliando a Judas en ese momento. Judas se estaba suicidando a sí mismo. En rebelión. Los fariseos no estaban reconciliados con Dios en ese momento. El apóstol Pablo, cuando miraba el homicidio de Esteban, cuando estaba ahí, le estaban apedreando, Pablo no estaba reconciliado con Dios en ese momento. No. Después sí. Después Dios tuvo misericordia de él
y le predicó su evangelio, lo bautizó y así Dios lo reconcilió consigo mismo. Sí, Pero siempre es individual la reconciliación. sí, No es una reconciliación si algunos siguen siendo enemigos. correcto. Es una reconciliación que si los dos partidos ya están reconciliados juntos, ¿verdad? Así mismo es. Y tengo otra belleza para usted. Sí. Hasta el momento final de Judas, Cristo estaba tratando de reconciliarlo consigo mismo. Y yo creo, yo soy de la, bueno, a mí de repente me gusta especular mucho, pero, pero yo creo que cuando el Señor está en la mesa con Judas y los otros discípulos, yo creo que eso era un medio de gracia. O sea, que yo creo que Judas todavía tuvo la oportunidad de arrepentirse. Yo creo que cuando el Señor dice, aquí está el traidor con nosotros y todo ese tipo de cosas que le estaba diciendo a los discípulos y comenzaba a preguntarse, fui yo, eso era como para, o sea, yo creo que eso era una ventana, una oportunidad para que Judas se arrepintiera. Yo creo que si él hubiera dicho, fui yo, perdóname, él se reconcilia con el Señor. De repente yo soy muy positivo, soy muy optimista, pero yo creo que ese era un medio de gracia. Si no hubiera querido Cristo reconciliarlo, él no dice nada. Vaya usted para el infierno y ya, pero esas son especulaciones mías, yo lo acepto, son especulaciones mías. No, Pero está muy claro porque Jesús le daba muchas oportunidades. Porque Jesús mismo no lo rechazó a Judas, sino no, que Judas quiso por su propia decisión dejar a Cristo. Pero deja- sí, Jesús le daba oportunidades, pero no salió. no las acepto. Bueno, Ujú. no sé si, creo que hemos visto creo que hemos visto que 5 o 7 Esos son pasajes, los principales. son los pasajes principales, ¿verdad? Yo creo que sí sería todo. Así que bueno, ya tenemos casi una hora acá conversando, pastor. Como siempre aprecio su tiempo. No sé si quería tener alguna palabra de cierre para otra vez, digamos, predicar el Evangelio, qué es la justificación y por qué es importante tener estos conceptos claros y estos pasajes claros y cerramos de esa manera este episodio. ¿Qué le parece, pastor? Pues el Evangelio mismo es lo que estamos hablando aquí. ¿El Evangelio qué es? Sí, Es el Evangelio una palabra que Dios ya perdonó a todos, ya eres perdonado y solamente tienes que aceptar que ya fuiste perdonado. O es el Evangelio una promesa de algo que Dios va a hacer o promete hacer. Y siempre lo hemos visto como promesa. Es una promesa de algo que Dios va a hacer para ti. sí, Y porque es una mentira pensar que ya, pues ya fui perdonado, ya fui declarado justo, aunque no había creído en Jesús nunca, mm, que había ateo, aunque había maldecido a Dios. Pues no, eso es mentira. Y si tú me dices que ya Dios me perdonó, Dios me aceptó ya al cielo en ese estado, yo sé que esa es mentira. Esa es mentira. Pero si tú me dices, yo merecí la condenación, yo había pecado contra Dios, yo estaba condenado por mis pecados, pero mm, ahora que Cristo aún así me amó, dio su vida por mí y me ofrece el cielo gratis. así es. Ahora tengo algo en que creer. Sí, Tengo una promesa de parte de Dios que es para todos, de que Dios no rechaza a nadie, no excluye a nadie de esa promesa. Cada uno que crea en Jesús será salvo. Entonces, sé que el Espíritu Santo me está invitando por esas palabras. Sé ujú, que pues Jesús murió, sí. La Biblia dice que fue por todos. Veo que resucitó, que sigue reinando sobre todas esas cosas y ahora llamándome a mí por medio del Evangelio, que yo crea en Él también. Entonces, esas son buenas nuevas. Y sí, en esas son las buenas nuevas eh, que queremos predicar en todo el mundo. ujú, No queremos mentir a la gente y decirle cosas que Dios no ha dicho. sí No es. queremos darles, tampoco queremos darles ninguna base Falsa esperanza. firme, una Ah, falsa ok. esperanza para su fe, que pues ya fui perdonado, pero, ay, pequé mucho. Pues entonces
venga a Jesús y venga al ministro, venga al bautismo, venga a la Santa Cena después de ser bautizado y cree que ahí mismo Dios te está ofreciendo el perdón. Ahí mismo Dios te perdona. Ahí mismo está Dios perdonándote, reconciliándote consigo mismo. Esas son las buenas nuevas de las Escrituras y es, como dije, a través de las Escrituras, el mismo mensaje. Pero si tenemos que redefinir las palabras aquí y allá en el mismo versículo, redefinir una palabra aquí, la misma palabra de otra manera aquí, pues ya no sé leer la Biblia, ya no sé entender la Biblia. Y si tú me dices que así dice la Biblia, que es tan obscura, entonces ya basta, yo no puedo leer más, porque no puedo entender. Ya deja de ser un evangelio, esto ya se vuelve un enredo que nadie entiende ya el mensaje. Sí, Bueno, así es. si no entendemos lo que es algo tan básico como es cómo ir al cielo, cómo ser salvo, y Dios lo puso de manera tan complicada, entonces sí, yo me rindo también. Ya no hay más lucha aquí. Pero Así bueno, es. muchas gracias, hermano. Yo creo que hemos tenido un buen episodio, creo que va a ser de mucho uso. Hemos completado casi una hora, así que bueno, le deseo lo mejor. Muchas gracias otra vez por participar, por apoyar el canal. Yo creo que ya no, problemas de la nieve ya no van a tener más, así que no hay problemas de preocupaciones de ese tipo. Pero no sé, buenas noches, hermano, y nos vemos en una próxima ocasión. Este es el proyecto Wittenberg. Aquí tenemos a nuestro pastor amigo Rideki. Yo soy el doctor Atanasius. Muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta Muchas luego, pastor. gracias. Ok, chao, chao.